¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Los saludos amigos licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Pues muy agradecido porque hoy nos encontramos con la doctora Marisol Vargas Ávila, doctora en Derecho, esperito, conferencista y defensora de los derechos humanos a nivel internacional. Doctora, gracias por estar con nosotros, le agradezco muchísimo, bienvenida. Muchas gracias, doctor, por la invitación y pues un gusto acompañarlos y estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a hablar del tema. El tema es muy importante, es la importancia de la guardia y custodia en los menores. Le cedo el micrófono. Así es. Le cedo el micrófono. Gracias, doctor. Así es, vamos a exponer un poquito sobre la guardia y custodia de los menores, ya que se me hace un tema bastante importante. Hoy en día pues se le está dando un auge muy grande a otros sectores que no son menos vulnerables como lo es pues la mujer, los niños, los ancianos, ¿verdad? Pero pues en este caso, ¿por qué la defensa del menor? Bueno, porque por ahí del 2008 más o menos teníamos como que esa problemática de lo que era el interés superior del menor. Decía un abogado que parecía como una especie de diablo, ¿no? Una figura que todo el mundo hablaba de él, pero nadie sabía realmente en qué se estaba basando. Bueno, pues me gustaría partir de esta definición justamente para ir así como que puntualizando o desmenuzando las líneas clave y ya de ahí podernos aterrizar en lo que es la guardia y custodia, nada más para no confundirnos un poquito con algunas figuras que se llegan a aparecer, tales como patria potestad, tutela, y todo esto pues viene derivado del interés superior del menor, que a su vez trae una figura paralela que es el régimen de visitas y convivencias. El interés superior del menor se encuentra regulado en el artículo 4 constitucional, que es un criterio ordenador justamente que llega para darle prioridad a los niños, niñas, adolescentes, y para que se tenga en consideración que el derecho que debe quedar por supremacía ante una resolución judicial, pues va a ser con base a la necesidad de los infantes, qué es lo que requieren ellos y bajo qué status quo se puede estar llegando a favorecer en lo que a ellos compete. Entonces decimos que el interés superior es ese criterio ordenador que se va a concentrar tanto en la Constitución, que es nuestra Carta Magna, se va a estar regulando también por los tratados internacionales, se va a elevar a la Corte Interamericana y también tiene mucho peso en los derechos humanos, porque pues los derechos humanos tienen esta universalidad, pero no dejan de contemplar a la niñez como uno de los sectores más importantes, ya que pues si bien es cierto, son como que los más fuertes en salud, pues de cierta manera son los más vulnerables en derecho, que era justamente una problemática que teníamos en Estados Unidos cuando recién se empieza a dar esta protección. A base de que esto se pudiera dar, pues teníamos una consecuencia, ¿no? ¿Cuál era esa consecuencia? Bueno, que el niño tenía que ser tratado como un adulto. Entonces, al momento de que se llegaba a exponer sujeto de derecho, pues tenía que tener un trato un poquito más fuerte, más agresivo, y es lo que no se buscaba. Se trataba de que a él se le siguiera tratando como niño, pero sin perder todas esas atribuciones jurídicas que el derecho como Estado le tenía que conceder para la protección de sus entonces garantías y ahora derechos humanos. Partiendo de ahí, bueno, pues viene la figura de la patria potestad. La patria potestad es aquella que van a adquirir ambos progenitores. Se va a adquirir, en el caso de la mamá, ella lo va a tener ya por la simple filiación. Desde el momento que concibe al niño, ella ya adquiere la patria potestad. En el caso del papá, él lo va a adquirir mediante el reconocimiento. ¿Qué nos dice nuestra legislación? Que para que esta filiación se pueda dar, necesitamos nosotros tener algo que nos está reconociendo como tal, que en este caso es el acta de nacimiento. Para esto, el papá, una vez reconociendo al menor, pues ya se hace acreedor de esta patria potestad. La tutela viene, aunque para salvaguardar algo parecido a esta figura, viene pero más con las personas que tienen alguna discapacidad. Entonces ellos tienen también esa protección
para ser tutelados a través de un juicio que se llama designación de tutor, que en cualquiera de las situaciones tiene que estar velando todo el tiempo para los niños. Ajá. Y posterior a ello, pues tenemos ahora sí lo que es la guardia y custodia. A diferencia de las otras figuras, la guardia y custodia es una figura que se crea justamente para que el niño quede con sus garantías intactas al momento de que existe una ruptura familiar. ¿Esto qué quiere decir? Que para que la guardia y custodia se pueda dar, primero necesitamos estar en un panorama a donde el niño ya no está siendo benéfico. La ley nos dice en el apartado de alimentos que los niños tienen derecho a recibir alimentos, pero estos alimentos pues obviamente son imprescriptibles, son irrenunciables, son intransferibles, y para que ellos puedan ser acreedores a todos estos derechos, pues obviamente necesitamos tener una figura que sea su protección, en este caso los papás. Cuando llega a existir esta ruptura familiar, se pone el interés superior del menor, que es a donde un juzgador se va a estar basando para determinar cuál de los dos va a ser idóneo para permanecer con la custodia del menor. Esto es, los dos vamos a tener la patria potestad, pero el juez va a dictaminar mediante una resolución judicial quién es la persona que puede quedar a cargo de la guardia y custodia. ¿Qué es la guardia y custodia? La guardia y custodia es tener el cuidado del menor. Hay que procurarlo en su sano esparcimiento, hay que procurarle en la educación, en sus alimentos, en cumplir cabalmente con todos y cada uno de sus derechos, y principalmente en que el niño se desenvuelva en un ambiente sano, que sea idóneo, un ambiente donde él goce de esta armonía, goce también del status quo. Este status quo es una figura que se puede dar, ya sea, bueno, es un estado más bien, que se puede dar desde un ámbito político, social, económico. Entonces vamos a encaminarlo un poquito a lo que respecta a la situación económica, que es donde entra esta parte de la figura de alimentos. Al momento que nosotros adquirimos esa guardia y custodia, ¿de qué manera la vamos a adquirir? Bueno, viene esta ruptura, entonces lo que tenemos que hacer primeramente es, como papás, velar por el interés del niño. El juzgador obviamente tiene que ver todo el entorno en el que el niño se desenvuelve. Para esto se inicia un procedimiento ante un tribunal de lo familiar y justamente se llama así, guardia y custodia. Pero esta figura también se puede desprender de un divorcio voluntario, por ejemplo, de un divorcio encausado, de la misma guardia y custodia como tal que se solicite, de guardia y custodia acompañada de pensión alimenticia, y todo este auge va a hacer que el juez nos determine que va a ser idóneo. ¿Cómo lo va a determinar el juez? Bueno, el juez tiene que atravesar una serie de cumplimientos en sus deberes. Recordamos que ellos, los juzgadores, se manejan bajo la sana crítica y las máximas de la experiencia, pero por lo que lleva a los derechos de los menores, también se tiene que apegar al interés superior y se tiene que apegar al entorno donde se desenvuelve el niño, para que de esta manera él nos puede decir, ok, pues si el niño va a ser de una manera más viable con la mamá, pues se lo vamos a decretar a la mamá, y si vemos que la mamá está ejerciendo violencia, que el niño está en un ambiente insano, pues con todo y que la ley le dé peso a la mamá, porque sí en un artículo menciona que la mamá tiene el trato preferente hasta los 12, 14 años, no quiero errarle por ahí, pero ya después de ahí el niño tiene esa decisión de decir que me voy con mamá o no me voy con papá. Antes de esa edad hay un trato preferente con la mamá, pero debe de existir esa salvedad, porque si el niño no está bien en la custodia de la mamá, pues obviamente debe de contemplarse también al papá, porque si bien es cierto se tiene como una figura proveedora, también lo es que el papá tiene derecho no nada más a un régimen de visitas, sino también a poder tener al menor siempre y cuando se esté manejando bajo los lineamientos de ley. Ahora, se inicia el juicio una vez que nos dan admisión. En el momento de las pruebas, ahí se va a valorar qué es necesario para el menor, ¿no? En el caso de que estemos hablando, no sé, de un juicio de estado de interdicción, pues no todos van a llevar las mismas pruebas. Si es algo un poquito más psicológico, pues sí, obviamente vamos a encajar con un psicólogo, con un trabajador social, por lo que respecta a la economía.
pero hay veces que se llega a necesitar el perito en psiquiatría. Este se determina cuando a lo mejor la persona tiene una capacidad distinta que no le permite ser comprensible de la realidad, y para eso es que necesita la tutoría de la persona. En el caso de la custodia únicamente vamos a salvaguardar el puro cuidado del menor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A través de las periciales en psicología y en trabajo social que ordena el tribunal, o que bien podemos proponer nosotros de manera alterna con un perito particular, pues el juez va a hacer todas estas valoraciones y nos va a decir que el menor pues es obviamente sujeto de derecho a la patria potestad de ambos, pero sí es más idóneo a lo mejor para tenerlo el papá o para tenerlo la mamá, y es ahí a donde se le va a otorgar este voto de confianza a uno de los padres para que de cierta manera pues puedan permanecer al cuidado de los niños. Tiene que ser una crianza pues obviamente con valores, que esté fortalecida, a donde el niño se pueda desenvolver de manera sana. A estas alturas, pues sí es lamentable que ya en pleno 2021, que conocemos muchísimos derechos y instituciones y demás, pues el tema de los niños ha sido un tema bastante complejo, porque se les ha tomado como si ellos fueran el objeto, como si fueran una figura de negociación, y eso es a donde el día de hoy pues sí me gustaría que los padres concienticen esta parte, que si bien es cierto, puede existir un problema, puede existir una disolución o una ruptura donde ya no estamos funcionando como pareja, se tiene que buscar la forma de que los niños queden asegurados, porque, por ejemplo, algo donde yo tengo mucho conflicto, y lo digo de manera muy personal, no digo que esté mal la legislación, legalmente pues sí está bien, pero yo de manera personal veo un poquito erróneo la figura del divorcio incausado, porque justamente si tenemos un interés superior que va por encima y que tenemos las figuras inherentes que no deben ser dañadas, al momento de esta ruptura, pues obviamente estamos dando primero el divorcio y posteriormente ahí están tus 5 días para que tú promuevas si necesitas una custodia, si necesitas un régimen de visitas o lo que tú necesites para el menor, vas a tener un tiempo aparte. Desde mi punto de vista sí se debería de priorizar un poquito la figura del niño para que pues obviamente vaya acorde con esta figura y se pueda determinar algo parecido a lo que hacía el divorcio voluntario en aquel entonces, cuando existía en esta cuestión. Sí resolvía primero qué pasaba con los niños y ya posteriormente con los adultos. Y digo, no es que sea una figura menos importante, pero pues ya como adultos ya existe un criterio diferente, y con los niños no. Con los niños se llega desafortunadamente a veces a negociar el hecho de decir yo tengo más posibilidades de quedarme con él, pero si no me pasas pensión alimenticia, pues entonces no lo vas a ver. Yo creo que ya es momento de quitarnos esos tabús, porque los niños tienen ese derecho y son los niños quienes lo tienen. Y se le tiene que dar el peso a ellos, no tanto a los papás, no se tiene que quedar a capricho o a consideración de uno o de otro, sino de los menores. Entonces, por eso es tan importante esta guardia y custodia. Ahora de aquí pues se desprende justamente el tema, ¿no? que se intitula La importancia de la guardia y custodia. ¿Por qué es importante? Bueno, pues es importante porque el niño tiene que desenvolverse en un ambiente sano y tiene que gozar de todos sus derechos y de todas las facultades que los estados parte les están brindando. ¿Y cómo se va a hacer? Pues obviamente a través de la comunicación que exista entre los progenitores, pero cuando desafortunadamente ya no se puede, pues sí tenemos que salvaguardar el interés de ellos a través de la figura de la guardia y custodia. A partir de aquí viene algo súper interesante. Cuando, por ejemplo, nosotros hoy estamos ante una figura de que compartimos, pues obviamente la patria potestad y no tenemos juicio de por medio, pues no pasa absolutamente nada. Puede estar con la mamá, puede estar con el papá, por ese derecho de filiación que pues ya nos están dando, por ese parentesco de consanguinidad y demás. Pero al momento de que ya existe una guardia y custodia y ya está decretada por una autoridad judicial a través de una sentencia,
pues ahí sí ya estamos en otro frente, porque si resulta que lo tengo yo y se lo lleva el papá, pues estamos ya incluso frente a un delito que se llama sustracción de hijo, que contempla la ley penal, y ya no es lo mismo llegar y llevarte al niño, porque pues entonces ahí sí ya estamos entrando en otra materia, a donde, repito, la afectación primordial es finalmente para los menores. De aquí, pues bueno, algo que yo les quisiera invitar, pues es eso, primero a concientizar que los niños tienen un derecho elemental, tienen una protección jurídica que debe ser respaldada. El día de hoy, pues tenemos muchísimos penalistas, muchísimas abogados importantes, todos destacados pues en derechos humanos, en la materia penal, en la figura de la mujer, pero creo yo que tenemos también que voltear a ver a nuestros niños, a seguir luchando por ellos para que sus derechos sigan protegidos, porque pues en esta crisis, en esta pandemia, han subido delitos para regalar, y uno de ellos precisamente pues son nuestros niños que se ven bajo esta afectación y no tienen como que esa habilidad para salir y buscarse un abogado, para salir y contar lo que está pasando, porque al estar bajo esta tutela, al estar bajo el cargo de alguien, pues ellos están ejerciendo violencia, están ejerciendo, no sé, algún tipo de maltrato, y pues los niños no pueden manifestarlo porque no tienen la manera de ir a algún lado o de acudir a alguien. Por eso es importante que también se acerquen a las instituciones públicas, todas las procuradurías que se encargan del desarrollo y la protección de la infancia, por ejemplo, un DIF, ahí ellos velan por el interés del menor. Y para que puedan dar la custodia, tiene que ser una autoridad judicial, porque también me ha tocado ver eso con las autoridades administrativas. La custodia se puede obtener mediante un convenio, sí, pero es un convenio judicial, porque muchas veces estas instituciones administrativas hacen el convenio y te terminan dando la custodia ahí, pero ellos no son los idóneos para determinar una custodia, ellos son idóneos para determinar del cuidado del menor a través de esta parte consensual, porque recordemos que para que se perfeccione un convenio o un contrato, pues sí necesitamos del consentimiento de la otra parte. Pero en el caso de los niños, si lo vamos a hacer de mutuo acuerdo y lo vamos a hacer mediante un acto administrativo o meramente personalísimo, pues tiene que existir el consentimiento y el compromiso de ser cumplido, porque de otra manera, para que se pueda llevar a una ejecución, pues lo tenemos que hacer, no sé, en algún centro de mediación. La figura de la mediación, pues es una figura bastante importante, porque es justamente la que nos invita a que antes de llegar a un proceso judicial que nos va a desgastar con el abogado, con el juzgador, con una serie de pruebas, con bastante tiempo, con una remuneración al final que se tiene que pagar, pues no hay como la comunicación. Dicen por ahí que pues nosotros como abogados no existiéramos si la comunicación entre las personas fuera pues un poquito más idónea, pero desafortunadamente no se tiene a veces esa madurez, no se tiene como que la convicción ni el alcance para poder dialogar, y esa es una parte que tenemos que rescatar, tenemos que aprender a dialogar. Digo, ya es algo como muy trillado, porque a lo mejor hoy en día pensamos que las relaciones y todo lo demás es desechable, y por esto estamos perdiendo valores. Sin embargo, tenemos que reforzar en los niños esta situación, y no tanto para darles una imagen, sino para fortalecerlos a ellos mismos, para que se den ese margen de respeto, para que entre las figuras de sus progenitores ellos vean que existe una comunicación asertiva, que ellos no tiendan a hacer la repetición de los mismos patrones más adelante, porque pues realmente ya no necesitamos más niños rotos, ya no necesitamos más hogares destruidos. Por el contrario, ahorita tenemos que tener una unidad, tenemos que estar fortaleciendo todo el tiempo a nuestros niños, no los podemos dejar en el olvido, ya que pues son un sector muy importante que se tiene que tratar. Me decían cuando recién hicimos las invitaciones para este tema, que pues era un tema muy triste o muy desatinado. Yo les comentaba, sí, pero también es un tema muy necesario,
porque cuando tú llegas al conflicto familiar, ¿qué haces? No puedes tener a un niño en un ambiente insano, no lo puedes tener todo el tiempo viendo cómo pelean, o maltratándolos a ellos, o denigrándolos a ellos, insultándolos a ellos. Porque algo que nos tiene que quedar bien claro es que los niños tienen respeto, y se lo tenemos que brindar nosotros como adultos. Ellos tienen ese respeto, tienen derecho a gozar de él, de su educación, de su salud, de su sano esparcimiento, de la recreación, de disfrutar realmente su infancia. Porque si bien es cierto, en este tipo de juicios, pues es muy complicado para ellos. El hecho de que llegue el psicólogo, los cuestione, pasen una fiscalía y la fiscalía los cuestione, lleguen con un juzgador y el juzgador los escuche. Entonces, esta parte de la revictimización de la que tanto hablo en muchos temas, es porque al día de hoy se sigue haciendo. Y no por ello me refiero a que seas víctima y otra vez tú solito, sino que las mismas instituciones, el tenerte recordando la misma situación una y otra vez, esa es la parte que a nuestros niños les está pegando. Ahora, cuando ya son maltratos más severos, pues hay instituciones encargadas de esto, si no se cuenta con la solvencia económica de textos. Hay defensores de oficio, hay instituciones a muy bajo costo que te pueden llevar estos mismos trámites, que te pueden regalar la asesoría a través de sus abogados, porque es el deber y la obligación que ellos tienen de atender, digo, por algo son servidores públicos y están ahí para resolver estas necesidades. Y pues ya cuando tal vez las cosas favorecen un poquito más, pues estamos los defensores particulares, pero sin perder siempre la objetividad de qué es lo que estamos buscando. En el caso de un divorcio, en el caso de tal vez de que ya hoy no estamos funcionando y simplemente queremos un convenio y vamos a protocolizar, pues adelante. Pero no podemos perder de vista que nuestra prioridad tienen que ser los hijos. Ya después vemos si entre nosotros va a haber golpes o no, pero pues los niños tienen que quedar seguros. Ellos son los primeros que tienen que estar bajo un techo sano, porque desafortunada o afortunadamente ellos no piden venir al mundo. Somos nosotros quienes los traemos aquí, y ya que los vamos a tener aquí, pues hay que regalarles una calidad de vida, porque bien que se la merecen, doctora. Gracias, doctora. Mire, me queda muy claro que el interés superior, como bien ya lo comentas, de los niños está plasmado en nuestra Constitución mexicana, en nuestro artículo 4 constitucional. Pero yo te quiero comentar, doctora, la consecuencia de los niños, la consecuencia cuando ya llegan a su adolescencia o adultos, esa separación, ¿cómo les afecta? Ya más o menos nos comentaste, pero ¿qué se está haciendo? ¿Qué hace el constituyente para esto? Estamos convencidos del interés superior, pero ¿qué estamos haciendo para que esos niños tengan, ya llegar adultos, adolescentes, una vida sana? Así es. Bueno, ya los derechos de los niños se van a seguir adquiriendo hasta que ellos cumplen su mayoría de edad. Si, por ejemplo, en una edad temprana se detecta que el niño es víctima de violencia o de maltrato y que no tenemos un familiar a la mano que pueda corroborarnos con este resguardo, pues van a entrar otras instituciones. La institución lo que va a hacer es canalizar a través de un psicólogo, un abogado y un trabajador social para poder determinar ante una autoridad ya competente, que sería un ministerio público, en el caso de que hubiera maltratos y cosas así, o una autoridad judicial, en el caso de que, por ejemplo, pudiéramos requerir una adopción, porque también es una figura que no puede ir tan separada de esta guardia y custodia. La adopción busca también ese mismo parentesco, pero pues ellos lo hacen a través de una resolución judicial, obviamente demostrando estas cuestiones. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se tienen figuras jurídicas que respaldan a la infancia y que van a acompañar al niño en todo su trayecto hasta su mayoría de edad. Una vez que el niño pasa su adolescencia y cumple sus 18 años, si él decide de que a mí no se me quede a cargo de mi mamá, pero pues yo quiero quedarme con mi papá, desde los 12, 14 años él ya va a poder decidir esto. Pero a veces los papás son un poquito complicados. Si él, dada sus 18 años, decide tal vez solicitar por su propio derecho
un cambio de una pensión alimenticia, que también lo puede solicitar el niño mientras sigue estudiando, pues él va a tener el respaldo jurídico. Mientras ellos son niños, van a quedar a tutela de los padres, ya rebasando esa edad, ya emancipándose, que es cuando ellos se casan, pues obviamente a ellos ya les corresponde por propio derecho hacer algo. El derecho sí los han parado desde el momento que se crea esta figura, porque, como te decía, al principio era que el niño se enfrentara al trato de ser como si fuera un adulto más. La figura del interés vela por el interés justamente, pero trata de que el niño no deje de perder esa esencia, que se le trate dignamente como un menor. Nada más que aquí, tiempo después, pues se trae un conflicto con la palabra menor, porque hay quienes dicen que menor es como sobajar al niño, como tratarlo como objeto, que esta palabra ya no debería de ser utilizada. Pero ¿por qué se sigue utilizando? Pues para diferenciar tal vez de decir adulto y menor. O sea, porque hablar de niño, pues obviamente no todos sabemos hasta qué edad se deja de ser niño y se entra a la adolescencia. Por este tipo de cuestiones que al día de hoy se sigue utilizando esta palabra. Se trata de acompañar de qué manera en la cuestión psicológica, porque desde el momento que nosotros detectamos que el niño no está en un ambiente sano, pues tenemos que darle al niño esa prioridad. Es obligación, obviamente, de nuestros jueces dar esa sentencia de modo sano, es decir, que no se incline a ninguna de las figuras, incluso ahí el mismo código nos dice que el juzgador lo tiene que hacer con base a su sana crítica, y el niño tiene que tener este acompañamiento. Ya una vez que él se hace acreedor a su mayoría de edad, bueno, pues él ya tiene esa facultad para poder decidir de qué manera va a dirigir su vida y hacia dónde lo va a hacer, si va a repetir el patrón o él decide cambiar, porque hay un tema que me tocó, bueno, más bien que elegí para tesis. Yo hablaba de la violencia transgeneracional. Y ahí mi postura final era demostrar que no por el hecho de que tú vivas en un ambiente se tiene que estar repitiendo el patrón. Desde el momento que nosotros tenemos este libre albedrío tan precioso, podemos ir adoptando de diferentes familias algo que nos gusta e irnos formando de manera individual. Yo creo que las infancias es lo más importante, doctor, porque si desde que nuestros niños están chiquitos llegan con esta marca y esta cicatriz, el día de mañana les cuesta muchísimo poder salir a flote y ya no en un ambiente familiar como personas, porque son niños que crecen lastimados, son niños que crecen rotos y al momento que ellos logran hacer como que un enlace con otra pareja, pues empieza otra vez empiezan otra vez las rupturas, empiezan otra vez los pleitos, porque la persona con la que compaginamos piensa que el problema lo tiene la persona. A lo mejor pues la persona está loca o algo le pasó, o otra quién sabe cuántos traumas. Y sí es cierto, la infancia de forma, decía Jean Piaget que de los 0 a los 6 años, pues obviamente el niño va teniendo esa conciencia. Y si no es en ese tiempo de que estamos en formación, cuando nosotros les podemos dar un ambiente, ya de grandes es un poquito más complicado, porque llega la etapa de la rebeldía, del yo lo puedo, yo hago lo que quiero, y al final yo termino dirigiendo mi vida como me plazca, y en ese inter pues vamos encontrando todos esos tropiezos, y en algunas ocasiones, no digo que en todas, sí tenemos o tendemos a repetir los mismos patrones que parten de la infancia. Por eso es muy importante que aunque no sea a través de convenio, que aunque no sea a través de sentencia ni nada de eso, acudan con especialistas que los puedan ayudar en el tratamiento familiar. Los psicólogos son personas bastante aptas y por algo están ahí. Y no es que estés mal para llegar a un psicólogo. Tienes que tener una necesidad de cambiar, de que a lo mejor tú eres así y esa es tu forma y es respetable. Pero si tú quieres mejorar esa parte y el psicólogo te puede dar un plus para que tú seas todavía
mejor en lo que ya eres, no tiene nada de malo. El problema es que al día de hoy, pues nos da miedo pedir ayuda, y si no la dan, no la sabemos aceptar. Y si a veces la aceptamos, pues nos volvemos abusivos. Entonces, son muchas situaciones que cada persona sabe cómo vive, porque así es la manera en la que funciona. Este interés, ya decíamos, no puede entrar de manera general, porque cada caso en concreto se define por la vivencia, por la niñez, por la situación en específico, y a cada uno se le tiene que dar un tratamiento separado, con la misma fuerza, con el mismo interés, con la misma importancia, sin demeritar una de la otra. Entonces se ha hecho mucho por la niñez. Nos falta todavía concientizar pues a nuestros papás, ¿no? Que es la figura base y los más importantes, porque no sirve de mucho que el abogado cumpla con su defensa, que el juez cumpla con su sentencia, si al final el núcleo familiar sigue deshecho, si al final el niño sigue roto. No sirve de que, por ejemplo, yo le demuestre al juez que soy la mejor mamá nada más para tenerlo, pero pues resulta que la que no quiere tener la sana convivencia con el niño soy yo, y que a lo mejor me lo van a dar por la prioridad que yo tengo sobre la niñez, y me lo van a dar porque pues soy la mamá, porque el niño es dependiente de mí, pero pues quién quita, y aquí la que violenta soy yo. Entonces, en este sentido, sí tenemos que tener mucho tacto y ser muy realistas, doctor, porque al día de hoy, de verdad que seguimos poniendo en jaque la parte de las periciales. Las periciales, pese a que es experto, técnico en la materia y bla, 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 que nos definen, pues al día de hoy todavía se siguen prestando para que si me cayó mejor aquel, porque es mi compadre, bueno, pues le voy a dar el beneficio de mi dictamen o de mi informe y logre obtener lo que necesita. Y no, aquí el que estamos desafortunadamente poniendo en jaque es al menor. Me ha tocado llevar asuntos, y lo digo porque pues como defensa es mi trabajo, pero de manera personal a veces choca como que con mi realidad, mi trabajo, ¿no? Porque a mí me contrata un papá, lo digo en un caso en específico, un señor, la verdad, que híjole, mis respetos para el hombre, buen papá, siempre cumpliendo cabalmente con sus obligaciones. Yo creo que fue de las primeras veces que yo vi que un hombre se derretía por sus hijos, y la mamá era tremenda y pertenecía al Poder Judicial. Ahí nos estuvo metiendo amenazas y demás, se estuvo presionando mucho al juez porque como pues ella trabajó para su juzgado, pues nos enfrentamos en este favoritismo, ¿no? De que pues obviamente existía el compadrazgo, no nada más con el juez, ahí con medio mundo de los que estaban en ese tribunal, y era muy difícil porque las niñas, pues ahora sí que a puerta cerrada, eran niñas golpeadas, eran niñas maltratadas. Y por este favoritismo, pues la psicóloga dijo, la mamá es la idónea y el papá está mal, ¿no? Entonces el juez dijo, pues la mamá, y todos se enfocaron con la mamá, cuando aquí la realidad para el menor, porque no era ni para el papá ni para la mamá, era para el menor, quien estaba sufriendo todo este daño. Yo creo que sí tenemos que ponernos a pensar un poquito en el alcance. ¿Qué estamos haciendo por un hecho amistoso, no? Porque pues a lo mejor lo de menos era yo perder el asunto y cobrar. Mi cliente quitarse una responsabilidad y dejársela a la mamá. Y pues la señora salirse con la suya. Pero no, aquí, ¿qué pasaba con los niños? Porque realmente los niños seguían en el mismo ambiente, seguían en ese mismo entorno tóxico, como les dicen ahora, y pues es lo que no está beneficiando. Entonces, yo creo que más a futuro, doctor, lo importante es trabajarlo desde que tenemos la oportunidad de llevarlos de la mano y de poder rescatarlos, que es justamente en su infancia. Doctora, yo algo que comparto contigo, para mí muy acertado, hablabas de hablabas de la violencia transgeneracional. Esa violencia transgeneracional para mí es el fondo y la raíz del problema. ¿Por qué? Porque muchas veces hablabas que seguimos el mismo patrón, pues claro. Y si no nos damos cuenta, papá y hijos, esto va a pasar. Necesitamos ver el pasado.
Inclusive no nomás hijo, es más papás, vamos al psicólogo. Así es. Tratamos a nuestro niño, pero si llegamos a casa y sigue lo mismo, el niño está pensando, bueno, acá me dicen una cosa y acá recibo otra información. Me gustó mucho ese tema de la violencia transgeneracional. Estoy muy convencido, inclusive hablamos también de la alineación parental, pero el tiempo es muy Así corto, es. doctora. Yo te quiero hacer unas preguntas. Bueno, te voy a volver a invitar y hablamos, ¿qué te parece de la violencia transgeneracional? Con Me todo gusta el gusto, tema. doctor, claro que sí. Pero bueno, el tiempo es corto. Tengo preguntas del público. Ahí van las. Adelante. Benigna Bautista te pregunta, en el caso de una madre soltera, ya no se hace cargo de su menor hijo. También puede pedir la abuela, la abuela puede pedir la guardia y custodia, ¿eso entiendo? Sí, sí, la ley no restringe quién puede hacerse cargo, de hecho marca los grados de parentesco. Generalmente todos nos dicen que hasta el 4.º son susceptibles a pedir una custodia, a solicitar pensión alimenticia, mientras se tenga al niño en un sano ambiente, pues no importa si tenemos el pariente colateral o consanguíneo o de familia nuclear o de familia extensa, pero siempre y cuando pues al niño se le demuestre que se está tratando de manera idónea. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, nos da el caso de la adopción. Para la adopción ni siquiera tenemos que conocer al niño, ¿verdad? Pero mediante la atención psicológica que nos van dando estos expertos, pues nos van encaminando a ser buenos padres para llevar a los niños de la mano. Entonces, si aquí el niño está en zona de peligro, lo primero que tenemos que hacer es levantar el telefonito, porque se puede hacer mediante una denuncia anónima ante alguna institución, o bien acudir a alguna institución y pues resguardar tal vez nuestra identidad si no nos queremos meter en líos, pero sí tratar de sacarlos de ese ambiente insano que para ellos pues no está bien. Ya de ahí las autoridades ya van a definir con quién se va a quedar. Es decir, si yo veo que a lo mejor pues el niño tiene problemas y tengo cómo acreditarlo, porque también esa es otra parte muy importante, que no es nada más decir este fulanito le pega, sino que en un momento necesitamos nosotros convencer al juez de que realmente está pasando esta situación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de las pruebas que nosotros podamos reunir, ya sea a través de fotografías, de medios electrónicos, de la misma prueba de psicología, que es algo muy bonito porque aunque a veces los niños no hablan, no son expresivos y no dicen las cosas, pues hay pruebas que se hacen ahí con los dibujitos, que pues yo no soy psicóloga, no sé cómo se llame, pero en esas pruebas los niños reflejan qué está pasando realmente. Puede que a veces pues la mamá de una cara bonita, pero pues exista la manipulación por abajito del agua, y entonces todo eso va a salir ante una prueba pericial. Hay papás que se ven más imponentes, que se ven así como más rudos, pero pues a veces es el puro cascarón, es la apariencia, y son personas pues realmente extraordinarias, son ejemplares para sus hijos. Entonces ahí va a depender. La respuesta pues es sí, cualquier persona pudiera hacer este tipo de demanda ante un juez de lo familiar o de denuncia en el caso de que existiera violencia y demás, pero sí necesitamos acreditar por qué estamos diciendo estos argumentos y posterior a ello encaminar el juicio deseado. En este caso, si ya no tenemos una cercanía, pues estamos entrando en otra vía. Si la cercanía todavía nos alcanza hasta el 4.º, podemos iniciar nuestro juicio de guardia y custodia, solicitarle al juez todas las razones, nuestras medidas provisionales, el por qué estamos nosotros solicitando, qué es lo que nos está motivando a nosotros pedir este tipo de juicio, y pues no vamos a perder de vista que pues le vamos a mencionar al juez pues toda la situación de manera textual, en el entendido de que todos los juicios en materia familiar pues tienden a modificarse, eh, vaya sus sentencias de acuerdo a cómo va cambiando la circunstancia. Esto es que si por ejemplo a mí me dan la custodia, pero pues resulta que el niño ya no quiere estar conmigo con X o por Y, y él ya cumplió una edad suficiente para decir, sabes que ya no quiero estar con Marisol, pues adelante.
Se puede promover el juicio, no porque yo tengo una sentencia judicial, es mío toda la vida. No, esto se va a ir adecuando a las necesidades, a las circunstancias y a cómo va a ir pasando la situación. Vamos a tener todo el tiempo a salvo ese derecho para poderlo ejercitar, doctor. Gracias, doctora. Liel Lázaro te pregunta, nos habló del juicio y convenios. ¿Nos puedes hablar de la demanda en sus distintos puntos? Juicio y convenios, ok. El convenio es judicial, se puede llevar ante una autoridad de mediación. Esa sentencia se equipara como si fuera o se pasase por una sentencia judicial. En el caso del juicio, si tenemos una separación de divorcio, podemos caer en un divorcio voluntario, podemos caer en un divorcio incausado, porque también existe el divorcio notarial y el divorcio administrativo, pero pues esos no tienen que ver con los niños, los otros de aquí sí. Parece que en la Ciudad de México llevan el divorcio express, no conozco bien la figura, pero en el divorcio incausado, posterior a que nosotros solicitamos el divorcio, lo vamos a acompañar de un convenio. Es decir, es un juicio, se va a encaminar o se va a entablar ante un juez de lo familiar, pero voy a elaborar mi demanda solicitando mi divorcio y le voy a adjuntar un convenio. En ese convenio yo ya tengo que estipular 4 puntos muy importantes, que es pensión alimenticia, guardia y custodia, régimen de visitas y convivencias, y si tenemos bienes en común. Ya con eso, si el juez considera que es pertinente y que no nos está faltando algún elemento que pudiera ser que nuestro convenio se invalide, pues va a pasar más bien va a pasar la aprobación del juez, y nosotros de manera personal, es decir, papá y mamá, podemos llegar a este mutuo acuerdo en el tribunal y decir, ok, ya tenemos aquí nuestro divorcio, ¿qué va a pasar con los niños? Pues mira, te los quedas tú y yo los veo tales y tales días, o me los quedo yo y viceversa, tú eres quien los ve. Eso es cuando es mediante un convenio. ¿Por qué hablaba de convenio? Porque aunque cae dentro de un juicio, se elabora un convenio y se adjunta a esa demanda. En esta demanda, guardia y custodia, ¿quién se queda al cargo y cuidado de los menores? Pensión alimenticia, quién es el que se va a encargar de proveer estos alimentos, cantidad que tiene que ser acreditada en tiempo, modo, lugar y temporalidad. Régimen de visitas, que es la persona que no se quede con la guardia y custodia, va a tener derecho a visitar al menor. ¿Por qué va a tener ese derecho? Pues porque tenemos la patria potestad compartida, eso no hay que perderlo de vista. Y pues finalmente, ya por la parte de los bienes, pues ahí si procuramos bienes dentro de nuestro patrimonio y cuántos fueron, y acreditarle al juez si tenemos escritura y bla, bla, bla. En el caso de un divorcio voluntario, es únicamente una demanda donde vamos a adjuntar también el convenio. Es un procedimiento muy parecido, solo que en uno tenemos que hacerlo de manera más rápida y tenemos que garantizar ahí los alimentos por el periodo de 1 año, 6 meses, lo que considere el juez. Y en otro, en el incausado, tiene que llegar una notificación. Digamos que en uno hay índice, en el otro no, es decir, hay controversia. En el voluntario no tenemos controversia, en el incausado sí tenemos una controversia que es necesario que el juez resuelva. En ambos podemos acreditar o adjuntar ahí nuestra guardia y custodia. Se puede, en el caso de que yo no quiero divorcio ni nada de eso, decir quiero solicitar únicamente la guardia y custodia. Sí se puede, le exponemos al juez cuáles son los lineamientos que nos están motivando y pues ya con eso el juez nos va a decretar qué es lo que considera pertinente con base a todas las pruebas que nosotros ya previamente ofrecimos. Se puede también hacer pensión alimenticia y guardia y custodia, también esto se puede hacer. Se promueve igual un juicio. Este juicio, pues nosotros le vamos a decir al juez, yo quiero quedarme a cargo del menor, pero sin embargo no cuento con los recursos económicos suficientes, y pues haciendo uso del derecho que tiene el niño hacia el progenitor y haciendo uso de la obligación que tiene el progenitor hacia su menor, pues solicito que se me pase una pensión basta y suficiente. A cambio de eso, ¿que me estoy comprometiendo yo? Bueno, pues a que yo soy la encargada de llevar la directriz del sano crecimiento del niño. Y también podemos elaborar únicamente la pura pensión alimenticia. Estos son juicios, todos ellos. El único que se pudiera hacer mediante convenio judicial
pues sería ante centro de mediación, y también se puede llevar en DIF, se puede llevar un convenio donde pues nosotros acordemos algo, pero esto ya viene de manera un poquito más administrativa. Esto es que pues si alguno de los dos incumbe, pues no nos va a quedar de otra más que buscar una autoridad judicial y poder resolverlo en el tribunal, que bueno, vamos a caer exactamente en lo mismo. No sé si por ahí va la pregunta o... No, a mí me quedó muy claro, doctora, gracias por la clase. Pacheco Radilla te pregunta, cuando uno de los padres tiene la custodia, pero no aceptó o no pidió pensión alimenticia, cuando el hijo era menor de edad, cuando el hijo tiene la mayoría de edad, ¿puede pedir la pensión alimenticia retroactiva o ya no puede? Si nosotros alcanzamos a justificar en tiempo, sí puede, pero si nosotros no tenemos forma de decirle al juez, pues fíjate que hace 24 años nunca pasó pensión y pues hoy vengo a solicitarla, ya es un poquito más complicado. Ahí, al tener él ya la mayoría de edad, ya no queda en representación la mamá. Es decir, ya mi demanda no va de Marisol Vargas Ávila en representación de fulanito de tal, vengo a demandar pensión. Ahí ya iría el hijo, ahí ya nada más va fulanito de tal, en mi propio derecho vengo a demandar a mi progenitor porque pues, necesito la pensión, justificándolo obviamente porque la requiere, y algo con lo que sí lo pueden aquí salvar es cuando necesitamos los alimentos. La ley no dice a los cuántos años se deja, pero sí dice que mientras existe esa necesidad, y también marca los lineamientos de mientras la persona los necesite, mientras esté estudiando, mientras tenga tal vez alguna discapacidad, ahí sí tienen que ser de por vida. Para las personas especiales ahí no es de que quiero darle 18 años y los otros 20 ya no. No, ahí sí es una pensión vitalicia lo que se tiene que estar pasando. Y en el caso de los mayores de edad, ellos ya lo promueven por sí mismos, lo pueden hacer vía principal mediante un juicio, si no ha habido otro, o si ya existió un juicio cuando eran niños, pero pues nunca se concretó, sería cuestión de ver si se puede hacer mediante incidente, pero sí es posible siempre y cuando acreditemos tiempo y por qué estamos solicitándolo. Doctora, ¿sabes que tienes muchas preguntas, doctora? Lupita Miranda pregunta, buenas tardes, ¿qué pasa si el niño ha vivido sus escasos 5 años con la mamá y la familia materna? La mamá fallece y el papá reclama la guardia y custodia, pero nunca ha convivido con el menor. Por el derecho que tiene, obviamente puede reclamar la guardia y custodia. ¿Por qué? Porque existe este parentesco consanguíneo. Si nunca ha convivido con él, se tiene que hacer de entrada en un centro de mediación que va, en este caso, el juicio es ante un juez de lo familiar, pero en un instituto que nos permita a nosotros vigilar esa comunicación de padre e hijo, se va dando la comunicación poco a poco. Se tiene que solicitar que un psicólogo vaya encaminando a que esta comunicación que nunca se dio se vaya entrelazando de manera paulatina para que el niño vaya conociendo al papá, el papá al niño, y de esa manera se pueda dar esta convivencia sana. De ser así lo contrario, que el papá no sea idóneo, que el papá ejerza un maltrato, pues ahí puede solicitarlo algún otro familiar, pero tiene que demandar al papá, porque pues no va a haber de otra, el papá se tiene que enterar forzosamente. José Concepción Hernández Mendoza te pregunta, cuando el padre es quien inicia demanda de custodia, el juez no es imparcial al determinar de inmediato la pensión y custodia provisional, como cuando es la madre quien inicia dicho procedimiento. ¿Qué podría para que esto cambiara? O sea, ¿qué puede hacer para que esto cambiara? Si no tenemos una resolución judicial todavía, podemos promover un incidente. En ese incidente, pues nosotros manifestar nuestra inconformidad de por qué el juez está manifestándose de esa manera. Vamos a nosotros a poder, depende de los tiempos también, si estamos en el tiempo de que nos decretan la medida provisional, podemos nosotros ahí pedir alguna situación de revocación, de que no estamos de acuerdo con el auto que emite el juez, pero también si ya tenemos una resolución judicial, pues tenemos otras instancias como una apelación, un amparo. Si no tenemos nada de esto, pues es conveniente nosotros iniciarlo, pero creo que, bueno, por lo que entendí ya había una, ¿verdad?
En este caso, se le tiene que hacer saber al juez por qué estamos o por qué no estamos de acuerdo. En el caso de que pese a eso el juez nos diera una sentencia negándonos el derecho, se está rompiendo con el principio, también es constitucional y parece que también está dentro del cuarto, con el de la igualdad de género. No se puede sentenciar o no se puede dar una resolución con favoritismo al género. No porque seas hombre tienen que favorecerte, no porque seas mujer tienes que tener esa prioridad siempre. Se tiene que atender también a esta equidad y con base a esa equidad hacerle saber al juez que mediante el principio de dirección que él tiene como juzgador es el encargado de velar por el interés del niño, porque pues es el principal tutor de, y hacerle saber por qué motivo estamos de acuerdo o en desacuerdo de lo que él nos está manifestando y de esta manera solicitarle la modificación de la medida provisional, de la medida precautoria o de la resolución judicial, depende de en qué panorama estemos entrando, se le puede solicitar una modificación de. Bueno, ¿me escucha, doctora? ¿Sí? Doctora, de verdad que la charla está muy rica, pero tenemos otra entrevista. Yo quisiera... No se preocupe, doctor. No, vamos a seguir platicando, por eso les le estoy diciendo, porque vamos ahorita que cortemos la transmisión, no se me vaya. Pero sí quiero decirle, si quiere dejar sus datos a las personas que quieran pues comunicarse con usted, ¿dónde la pueden localizar? Claro que sí. Bueno, pues mi número de celular es 55 29 47 92 47. En Facebook y en Instagram estoy como Marisol Ávila V, doctora Marisol Ávila, que es una página, y en Instagram como marisolávila.33. En cualquier lugar, sin problema, ahí les respondo, de preferencia vía WhatsApp, que pues es lo más práctico, ¿no? O el Telegram, si quieren, ya los que andan por ahí, sin problema, doctor. Pues ya escucharon, si quieren localizar a la doctora Marisol Vargas Ávila, en el 55 29 45 47 92 47. Ella es doctora en Derecho, perito, conferencista y defensora de derechos humanos a nivel internacional. Doctora, yo te agradezco mucho. Vamos a seguir haciendo más de este tipo de charlas. Ahorita ya es demasiado tarde. Hay muchas preguntas. No sé si nos hicieras el favor de contestárselas a las personas. Ahí está saliendo ya en vivo. ¿Sí me escucha, doctora? Sí lo escucho. Sí, porque nunca... Pero lo que no me gusta dejar a la gente sin que se le conteste sus preguntas. Además... No, claro que sí, doctor. Le agradezco mucho. Además tiene algunos saludos. Le mandan saludos. Déjeme ver. Alicia Rueda dice que es un excelente tema y un buen manejo del mismo. La manda a saludar Yolanda Hernández, envía saludos desde Morelia, Michoacán. Muchas gracias. Tiene muchísimos saludos, doctora. No se me vaya, regáleme 5 minutos. Nos vemos en la próxima. Toda la gente, los seguidores, nos vemos en la próxima. Y seguimos con la que viene. Viene el tema de criminalidad femenina. Les agradezco a todos, muchísimas gracias. Excelente, doctor, un placer. Muchas gracias a los que nos acompañaron. Gracias a usted, doctora.